porque finalmente todos los seres humanos tenemos algún nivel de dependencia con respecto a nuestras diversas necesidades, ¿no? Entonces no es un personaje que sume, sino un personaje que más bien se retrae y renuncia a la posibilidad. Y ya ella considera lo importante que es el amor, ya tiene un novio, pero como usted bien dice, además cuenta con el apoyo concreto, tangible, de las personas que rodean su entorno. Está todo, solo falta la voluntad, ¿no? Solo falta que ella asuma esta opción para poder alcanzar la felicidad, pero ella renuncia a eso, ¿no? Es un programa narrativo de renuncia de la mujer. Y claro, es una mujer también de familia incompleta, porque vive con un vejete, no es una familia completa. Entonces esto influye también, claro, en el carácter dubitativo, en la poca resistencia que tiene esta mujer. Como usted bien decía, todos los seres humanos estamos obligados a transitar desde el espacio interno de la casa hacia el espacio externo de la calle, aunque ahora, oh paradoja, más bien estamos prácticamente obligados a permanecer en el espacio cerrado. Entonces anhelamos salir al mundo externo, pero eso también es un peligro, ¿no? Estamos en una situación curiosamente bastante parecida. Ve usted, señor, que se iba a imaginar en el año 53 que esto iba a ocurrir realmente. Ahora en España, todos los hogares, la gente se tiene que quedar en la calle, viva, perdón, en la casa, ¿no? Sea que su casa tenga ventana a la calle o no. Entonces miles de personas, y ese es el caso de Angustias, miles y millones en todas partes, en Lima, por ejemplo, viven en casas que no tienen una puerta a la calle, ¿no? Una ventana a la calle. Efectivamente uno se siente un tanto más firme de saber que su casa no es algo que está flotando en el espacio, que sí lo está, pero que en todo caso es parte de un entorno, ¿no? Eso es lo que ocurre en este relato ribeiriano, ¿no? Con este personaje femenino. Ribeiro matiza en cuanto a sus personajes, hombres o mujeres, en muchos casos en situaciones de extrema soledad o de extrema necesidad. Claro, en Europa también, o particularmente en Madrid, también se da esa estratificación social, ¿no? Si bien Madrid es una ciudad más organizada, más moderna que Lima, con menos, no hay problemas de tránsito, es una ciudad sin duda más aplomada que la nuestra, aún en estos momentos, sí va a encontrar uno zonas donde hay una mayor comodidad, y sin duda va a encontrar también zonas de menos comodidad. Y esto me hace recordar que el profesor Jorge Valenzuela, que usted conoce, ¿sí? Lo conoce, claro. Por ejemplo, el profesor Valenzuela, me viene al recuerdo, porque él también ha vivido mucho tiempo en Madrid, y en alguno de sus relatos habla también de problemas semejantes, que sería interesante. No tengo a la mano el dato, pero sí es interesante. En este caso es un joven, ¿no? Es el alter ego del profesor Valenzuela, que tiene una relación con un personaje que es judío, y bueno, hay problemas allí de carácter político o algo así, o étnico, ¿no? Porque el otro personaje es judío, y hay un drama allí, pero está ambientado, me da la impresión, no conozco mucho en detalle Madrid, conozco la parte céntrica. En este cuento las cosas ocurren fuera de la zona central, y sí, he tenido oportunidad también de ver que hay lugares, claro, menos cómodos, menos majestuosos que el Madrid céntrico, ¿no? Entonces, en ese sentido, es comparable esta historia, y vamos a ver con otros personajes. Ahora, si uno rastrea, y lo invito también a hacerlo, no ahora, sino en cualquier otro momento, si uno rastrea el total de cuentos de Ribeiro, y si no me equivoco, creo que hay solamente 2 relatos ambientados en Madrid.
en su totalidad, como en este cuento, donde todo ocurre. Además, no vemos Madrid, vemos una casa, un edificio, vemos un patio interior, no llegamos a ver la calle, no nos acercamos, ¿no? El narrador nos convierte en observadores de un drama, pero de un drama que está ocurriendo dentro, en un espacio interior, como ocurre en varios cuentos de sus primeros libros, ¿no? El personaje está solo. En este caso, Angustias tiene la amistad del narrador. Pero lo que decía es que, aun cuando él permaneció ese año 53, y en su diario sí cita Madrid, creo que este relato, Los Españoles, y el otro relato que lamento no haber incorporado en este libro, pero me tendré que sacar el clavo, hay un relato, creo que hemos comentado alguna vez con usted, de título italiano, está escrito en italiano, es un hermoso relato, no sé cómo se me ha escapado, está ambientado en Capri, ¿no? Y ahí es una aventura también, pero este es un relato simpático de Ribeiro, porque ahí sí no es un relato lineal como este, no, es un relato donde el narrador apela al flashback, ¿no? Se encuentra con un personaje que, ¿no? Está en la isla de Capri, que es muy prestigiosa, ahí ve así en la calle a un personaje que le recuerda a alguien que él conoce, y entonces persigue el personaje. Y bueno, es interesantísimo el relato porque finalmente, a pesar de todos los obstáculos, logra encontrar a este personaje. ¿Quién es? Es una joven, o mejor dicho, es una mujer ya casada en ese momento, a quien había conocido en Madrid, ¿no? Y entonces el relato se traslada en el tiempo a esos 20 años atrás, en que el narrador conoció a esa chica, pudo tener una relación positiva, pero por la interferencia de otras personas, esa relación se frustró. 20 años después se vuelve a encontrar y hay una suerte de compensación, podríamos decir allí, logra verse con ella, tener alguna relación significativa, pero Ribeiro tiñe el relato con un elemento de ficción, de fantasía, que hace el relato más interesante, ¿no? Bueno, eso en lo que respecta a este relato, Los Españoles, que como vemos nos ha parecido interesante. Ahora, después de haber estado en París, en Madrid, Ribeiro se va a París, por la meta de él era París, ¿no? Y la prueba es que gran parte de su existencia la pasó allí, en París, ¿no? Entonces, si seguimos este derrotero de Ribeiro y acabamos de detenernos en Los Españoles, que es la primera ciudad europea que conoce y en la que vive Ribeiro, yo no sé si luego de ese viaje a Madrid, se va a París. Entonces vamos a seguir, vamos a ver qué pasa en París. Para ello, vamos a retroceder en las páginas y vamos a ubicar a otro personaje, que es el alter ego de Ribeiro, en esta condición de migrante. Me refiero, busque usted, señor Ábalos, el relato La Primera Nevada. La Primera Nevada. Está 2 antes que el que acabamos de leer. No, varios más. A ver, yo le voy a decir. No ubico todavía, por eso tampoco, para que usted también pueda hacer su propio recorrido. Doblaje. Acá está, ya lo ubiqué. ¿Ya? Entonces vamos a repetir la misma operación. Usted me confirma si ya ubicó La Primera Nevada. Sí, doctor. Ya está.
Correcto, gracias, muchas gracias. Entonces ahora vamos a detenernos en la primera nevada. Probablemente esto se base en una experiencia, no hay duda, dada el propio título del relato. Nosotros acá en Lima no tenemos nevada, entonces eso es algo que impacta en la vida de este narrador que se encuentra en París. Vamos a ver si aparece el nombre de París. Vamos a leer este relato, actualmente no es tan extenso, y vamos a ver la lectura que hemos hecho de este relato, ¿no? Entonces le pido por favor que lea las páginas que corresponden a la primera nevada. ¿Es un relato que ya usted había leído o todavía no? No, todavía. Ya, qué buena oportunidad para que comience con nuestro comentario y luego ya usted va al original y hace su comparación. Bien, le escuchamos. La primera nevada. La primera. Para contarnos la historia de la primera nevada, Ribeiro recurre al conjunto de un narrador autodiegético en primera persona, es decir, de un personaje que evoca ciertos sucesos que él vivió, aunque en esta ocasión en compañía de otro ser igualmente importante. En otras palabras, en este texto existe un dúo de coprotagonistas situados en un mismo nivel de relieve. Ambos son absolutamente indispensables para el desarrollo de la anécdota. Por ello, en narraciones breves, en donde se produce este caso de dos o tres personajes de trascendencia similar en cuanto a la acción, preferimos hablar de un narrador en primera persona coprotagonista. Este narrador innominado recurre a la técnica de in media res. Comienza a desenvolver la historia a partir de un momento puntual y carece de antecedentes. La primera oración del texto en narración subsecuente muestra a los dos personajes relacionados mediante los objetos de uno de ellos, compartiendo un espacio reducido en el que vive el narrador, que es a la vez el anfitrión del otro que irrumpe, y este último sienta presencia con sus cosas, tal como lo señala, no sin cierta sorpresa retrospectiva, el poseedor del citado espacio íntimo. Cito: los objetos que me dejó Torroba se fueron incorporando fácilmente al panorama desordenado de mi habitación. Eran, en suma, un poco de ropa sucia envuelta en una camisa y una caja de cartón conteniendo papeles. Al principio no quise recibirle estos trastos, porque Torroba tenía bien ganada una reputación de ladronzuelo de mercado, y era sabido que la policía no veía las horas de ponerlo en la frontera por extranjero indeseable. Pero Torroba me lo pidió de tal manera, acercando mucho al mío su rostro miope y mozachudo, que no tuve más remedio que aceptar. Hermano, solo por esta noche, mañana mismo vengo por mis cosas. Fin de cita. A partir de los datos que nos ofrece el narrador, podemos asumir ciertos supuestos indispensables para la construcción de lo verosímil del relato. En primer lugar, los dos personajes ya se conocen, han tenido cierto trato y uno de ellos guarda una imagen tanto negativa del otro, el narrador de Torroba. Este conocimiento previo explica el hecho de que el personaje miope y mostachudo llegue hasta el cuarto donde vive el otro protagonista. Cabe señalar que el relato muestra el inicio, desarrollo, crisis y desenlace de la relación que surge desde el momento en que Torroba llega al lugar donde se desarrollará toda esta historia ceñida de pequeños conflictos. También es pertinente destacar la ubicación e identidad de ambos seres. Por la información que nos proporciona el texto, sabemos que los hechos ocurren en la ciudad de París y que en ella los dos personajes son extranjeros y viven en condiciones bastante estrechas y precarias. De hecho, Torroba parece carecer de un espacio vital mínimo y el narrador sobrevive con bastante incomodidad en la habitación de un hotel. En suma, uno y otro son seres migrantes y marginales, viven en una ciudad cara, e incluso uno de ellos tiene mala reputación y corre el peligro de ser expulsado del país. Como puede verse, la situación vital de los coprotagonistas es crítica, y ella explica los comportamientos, las reacciones y los sentimientos de cada uno. La primera nevada, según lo había señalado, gira alrededor de los problemas de una consistencia forzada entre dos seres humanos del mismo sexo, que no son pareja y pertenecen a distintas culturas, aunque viven como extranjeros en una sociedad más desarrollada que aquellas de las que proceden uno y otro. La historia de la vinculación eventual está contada desde la perspectiva de uno de ellos, el narrador, que
que goza de una situación menos precaria que la de Torroba, su forzado inquilino. Es decir, pese a que ambos son extranjeros y marginales del país, el que relata la anécdota por lo menos ha alquilado una habitación, mientras que el otro parece no disponer de un sitio donde guardar sus cosas y dormir. El inquilino del cuarto relata el proceso paulatino de instalación y de invasión explicado por Torroba en detrimento de la privación del primero. La estrategia del incómodo visitante consiste en dejar sus cosas y en anunciar que volverá por ellas. Pero no solo no cumple, sino que llega con nuevos intentos. Y como su descaro parece ser ilimitado, en los momentos en que permanece en la habitación emplea, sin solicitar permiso, algunos objetos de uso personal del inquilino titular y se sirve de los alimentos que están al alcance y carece de la cortesía para agradecer por todo aquello que consume gratuitamente. La confirmación de que Torroba es un ser impredecible en su despachatez se confirma cuando, además de haber invadido el cuarto con sus cosas y con su incómoda y una esporádica presencia, un día llega muy tarde y comunica que se quedará a dormir, cito, aquí nomás sobre la alfombra, fin de cita. La reacción del narrador es moderada porque, aunque lo hizo dormir en el suelo, aceptó que su visitante siguiera viniendo todas las noches y se quedara a pernoctar, pese a que no había habido un acuerdo expreso para que fuera así. Además, el visitante casi no le hablaba a su amigo. Es evidente que este estaba sumamente incómodo con su indeseado inquilino, pero no le ponía límites, pese a que, según lo manifiesta, cito, lo que más me incomodaba era su olor. No es que se tratara de un olor especialmente desagradable, sino que era un olor distinto al mío, un olor extranjero que ocupaba todo el cuarto y que me daba la sensación, aún durante su ausencia, de ser completamente invadido. Fin de cita. Es interesante esta observación desde el punto de vista sociocultural porque, en efecto, el olor es un signo que configura parte de la identidad de una persona o de un grupo, según su edad, sexo, procedencia, etc. Y, en general, los seres humanos son muy sensibles a este elemento que se asocia a lo espacial, en relación con los conceptos de lo cerca y de lo lejos, como se infiere en este relato. Otro componente importante de la historia que expresa la presencia de la naturaleza de un modo gravitante es el anuncio del narrador de los cambios estacionales que comienzan a manifestarse en la ciudad donde los personajes viven en negro. Sí, el invierno llegó y ya comenzó a crecer descalza en los vidrios de la ventana, sin decir. La irrupción de la estación invernal trae consigo la sensación térmica del frío que impacta en especial sobre el sentido del tacto y también en el sentido olfativo. En esta lucha por el espacio mínimo vital, el narrador es el que retrocede en cuanto a la conservación de su privacidad y, a su vez, el que avanza indetenible y soborno. Una prueba contundente de esta tendencia es que, a causa de un resfrío, el visitante deja de dormir en el piso, se instala en la cama misma del narrador y se adueña de todas las comodidades de que éste goza. La situación llegó a tanto que, según el anfitrión, cito, daba la impresión de ser él el ocupante y yo el durmiente clandestino. Y esto además se tradujo en que Torroba comenzó a usar todos los objetos y prendas de su propiedad. La audacia y flema del visitante llegó a tanto que una noche se apareció en la casa acompañado de una mujer a muy altas horas y su amigo tuvo que arrojarle llaves para que pudiera ingresar, aunque el dueño del cuarto ignoraba que el otro venía con otra persona. Y cuando se dio cuenta, Torroba ya estaba en la habitación y dispuesto a dormir acompañado. Así lo anunció y lo hizo sin importarle en lo mínimo la incomodidad de su amigo, que tuvo que dormir en el suelo. Luego de pasar la noche, se fueron al mediodía. Esta acción de Torroba originó una respuesta radical del narrador. Hacia el atardecer de aquel día decidió tirar todas las pertenencias del intruso al pasillo del tren. Y luego se dedicó a esperar que Torroba regrese como todas las... Y en efecto lo hizo, y como supone el narrador, pues no podía ver su reacción, se quedó sorprendido durante un buen tiempo y luego se dedicó a tocar la puerta y a pedirle a su amigo que le abra, pero él se mantuvo en silencio. Torroba siguió insistiendo, incluso hizo algunos ofrecimientos especiales para convencer al narrador, y este confiesa que le costó mucho resistir firme hasta el final. Dice que hubiera bastado que su amigo le diga algunas palabras apropiadas, pero como ello no ocurrió y el tipo siguió en marcha, Torroba no tuvo otra opción que coger sus cosas y abandonar el hotel. Una vez que el narrador calculó que su acompañante estaba delante del edificio, corrió a su ventana, la abrió y comprobó que, como le había dicho Torroba para convencerlo de dejar entrar, en efecto estaba nevando. Luego de constatar la fuerza
hora de la primera nevada, que obligaba a todos los transeúntes a protegerse, el narrador pudo también ver a Torroba, que era uno más de los caminantes afectados por la nieve, y marchaba con todas sus cosas a puestas. Pero se dio tiempo para mirar la ventana del cuarto donde había dormido, y hasta llegó a mover los labios para decir algo que su amigo no oyó por la distancia que había entre ambos. En esos momentos finales, el narrador se arrepiente de su actitud ante Torroba y sufre una sensación de soledad que lo lleva a gritar para hacerle saber que está en el cuarto, y aún llega a decirle a voz en cuello, cito: ven, hay sitio para ti, no te vayas, Torroba. Esta última frase, conjetura el narrador, quizá lo oyó su amigo, pues se dio vuelta y quedó mirando mi ventana. Pero cuando yo creí que iba a venir hacia mí, se limitó a levantar un brazo con el puño cerrado, con un gesto que era más que una amenaza, una venganza, antes de perderse para siempre en la primera nevada. Fin de cita. Este relato, quizá uno de los que muestra con más detalle el nivel de conflicto que surge en la convivencia humana, ilustra también la precariedad en que viven los seres marginales en las grandes ciudades, privados de un lugar donde dormir o protegerse de los rigores propios de la noche de la nevada invernal. En este sentido, Torroba es uno de los personajes más desprotegidos que circulan por los cuentos europeos de Living. Sin duda, esta anécdota tiene una base real que el propio autor debe experimentar en carne propia. Además, ambos personajes responden a las características de muchos intelectuales y artistas que sobreviven a duras penas en esta ciudad cosmopolita que es París. Muy bien, entonces estamos acompañando a Ribeiro en su instalación en el mundo europeo. Lo hemos visto llegar a Madrid y allí ha sido testigo de una pequeña experiencia humana frustrante, y luego de permanecer algún tiempo en Madrid se ha marchado a París. Aquí ya lo vemos instalado, ¿no? Sobre todo interesan sus opiniones, eso es lo importante para mí y para usted mismo, y ya que no he leído el relato, creo que pues qué bueno que haya tenido una primera aproximación. Pero lo que sí debo decir es que efectivamente uno no comprende el impacto de lo que ocurre aquí si es que no ha tenido la experiencia de vivir en una ciudad donde hay nevada, donde el invierno es fuerte, ¿no? Como ocurre efectivamente en Madrid y en París. Claro, acá, usted me dirá, pero aquí en el Perú también, es verdad. Por ejemplo, en la zona del sur andino, ¿no? El clima también es muy duro y llega a veces a situarse bajo cero. Pero como le digo, si es que uno no ha vivido en una ciudad así, y vive en una ciudad como Lima, que tiene otro tipo de problemas también muy angustiantes, claro, no entiende uno cómo en Europa el cambio climático, el cambio de estación es muy marcado, ¿no? Entonces el verano es el verano, el invierno es el invierno, y el invierno, uno de los signos más fuertes de esta estación es precisamente la nevada, que nos ha tocado vivir la vez que hemos ido, ¿no? Claro, una nevada leve que cubre el suelo, el piso, y que claro, uno además ahí está de visitante, está protegido por alguna amistad que lo ha invitado a cenar, pero distinta a la situación de nuestro personaje. En el cuento anterior veíamos al narrador preocupado por angustias, angustiado por angustias, y acá vemos el comportamiento que él tiene el comportamiento frente a la actitud de Torroba. Acá hay un choque de dos personalidades, ¿no? Él señala, también coincide con el cuento Los Españoles, en que también toda la acción transcurre en un espacio cerrado, que es lo que a Ribeiro le gusta, ¿no? Tiene una predilección por los espacios cerrados, porque ahí
es más factible manejar todos los elementos de la narración. Y este relato, a mi modo de ver, sí tiene un gran impacto, ¿no? Como le digo, que uno aprecia más los matices cuando ha tenido una experiencia aquí o en otra parte de experimentar los rigores de las nevadas, ¿no? Y la baja de las temperaturas que hacen pues imposible. Imagínense Vallejo, los inviernos que habría pasado, ¿no? He estado leyendo, no conozco bastante la vida de Vallejo, pero me ha impactado nuevamente leer el libro de Jorge Nájar, que vive en París muchos años, ¿no? Entonces él tiene una experiencia de primera mano en cuanto a lo demoledor que resulta el invierno parisino. Entonces nos detenemos, igual que en el caso anterior, para escuchar algunos comentarios suyos a partir de este análisis sintético que hemos hecho, y que ya el siguiente paso para usted será leer el relato, ¿no? Pero creo que con el comentario, esa es la idea, usted puede hacer a su vez exponer algunas ideas, porque aquí hay una historia que nos concierne a los seres humanos, nos concierne a todos, y puede uno vivir lo que vive el narrador, que es el que nos cuenta la historia, o de pronto uno puede estar también en la condición de Torroba, no lo sabemos, más en estos tiempos, no sabemos en qué va a terminar esta situación en que vivimos, muy dolorosa, muy dura, y que le da un marco muy especial a esta conversación que tenemos hoy día, ¿no? Algunas impresiones acerca de la primera nevada. ¿Qué señalaría usted al respecto? Bueno, en principio, lo que se mencionó, estas polaridades, digamos, personales, ¿no? Pero dentro de ello está la legitimación de uno, que es el narrador, desde el propio hecho de que es él quien relata la historia, ¿no? El personaje, digamos, que perturba toda esta realidad circundante viene a ser Torroba. Y este personaje que es Torroba habla a través del narrador, ¿no? O sea, es el narrador quien lo caricaturiza, quien lo desfigura, y lo hace un ser más marginal dentro de lo marginal, porque si siendo ambos marginales, el narrador marginaliza aún más, ¿no? Le otorga determinadas marcas del cuerpo, le otorga determinados rasgos, como el propio olor, ¿no? Sin embargo, también es interesante, creo yo, resaltar esta suerte de, digamos, de pugna dentro de lo que vendría a ser una suerte de estado civilizatorio y una suerte de estado animalesco, una suerte de estado barbárico y bestializado. En esta pugna es la bestia quien gana, curiosamente, ¿no? Esto roba con su capacidad, digamos, abrumadora, imponente, y poco a poco va absorbiendo al narrador. Sí, pues ese proceso se da, eso me parece bastante llamativo. Cómo, curiosamente, pese a que este personaje de Torroba está animalizado, está bestializado, ¿no? Es él quien domina el espacio interior. Así es, así es. ¿No? Es él quien absorbe al narrador, e incluso se puede producir, digamos, una especie de en lo simbólico, ¿no? Porque el narrador deslegitima a Torroba mediante el uso del lenguaje, pero Torroba lo deslegitima en el propio ejercicio del cuerpo y del espacio que están compartiendo, ¿no? Incluso la propia expulsión de Torroba se hace, podríamos decirlo sin exagerar quizás, de un modo cobarde, ¿no? Porque el narrador aprovecha que Torroba no está para sacar sus cosas, porque él sabe que si se encuentra con él directamente, obviamente va a perder. Sí, pues, ¿no? Podría ser. Incluso cuando se está yendo, él siente una suerte de compasión, pero Torroba, es el propio Torroba quien decide ya no volver. Ya. Entonces, en ese aspecto me parece interesante también como incluso en esa polaridad y en ese deslegitimarse uno al otro, pero sobre todo en la narradora Torroba, ambos finalmente resultan marginales para un orden hegemónico mayor, ¿no? Que vendría a ser la realidad parisina, que
que contrasta muy bien con los espacios, ¿no? Ambos se mantienen en un espacio bastante cerrado, interior, contra pues el espacio exterior, ¿no? Claro. Espacio que incluso les resulta ajeno porque es un espacio en el que neva. Ellos nunca han experimentado quizás una nevada, ¿no? Entonces, en esas